Bueno, saludo al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Hola, buen día María, buen día David, a todo el equipo, buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, tenemos un montón de que hemos estado anticipando que venía una nota de esta índole y tenemos muchos llamados de oyentes con el tema, con dudas, con el tema de los del formulario. Por un lado, me parece que lo primero que tenemos que decir, ¿no?, es que se extendió hasta el 31 de julio el plazo, ahora sin necesidad de que tengas, o sea, para cualquier terminación de DNI, se extendió hasta el 31 para inscribirse, ¿no? Sí, tal cual. Primero, déjame agradecerte esto, que podamos informar que el plazo es hasta el 31 de julio inclusive, pero que además es para cualquier terminación de DNI, porque hay muchos vecinos, vecinas, usuarios que no pudieron inscribirse en los días que le correspondía, así que está bueno que nos permitas informar eso, hasta con cualquier terminación de DNI, de la misma manera que lo venían haciendo a través de la página www.argentina.gov.ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina, o solicitando turno en el ANSES para hacerlo de manera presencial. O sea, hasta el domingo, ¿no? Se abre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son 5 días, no importa cuál sea tu terminación de DNI, se pueden anotar. Exactamente, exactamente. La verdad que ha ido creciendo la cantidad de inscripciones diarias. Los últimos días registramos un promedio arriba de los 750.000 diarios, con un pico de casi 1 millón. Así que calculo que ese va a ser el nivel de inscripción también de los últimos 5 días, quizás un poco más, por esto de que cualquier terminación, con cualquier terminación del DNI se pueden inscribir estos hasta el 31. Nos preguntan, alguien que no está logrando dar con un turno al ANSES, si puede ir directo sin turno. Entiendo que es la ANSES, pero pregunto igual, me parece que no, ¿no? No se puede ir a una sucursal sin turno en la ANSES. No, son Asudai de ANSES y ANSES, para hacerlo más ordenado y para evitar colas o esperas prolongadas, estableció un mecanismo con turno. Bien. Consulta que es una de casi las más recurrentes. Aquel que pida el subsidio, en caso que se le conceda que sigan el esquema de subsidio, ¿va a poder comprar dólar ahorro o eso lo saca, le quita la posibilidad de seguir comprando dólar ahorro? No hay relación. Recordemos, María, que esta herramienta está pensada para sostener y proteger a aquellos que necesitan el subsidio. Entonces estamos hablando de sectores que realmente lo necesitan. Es una herramienta para mantener, y de hecho la solicitud es una solicitud de tener subsidio. Así está pensada. El Estado hace un gran esfuerzo en la utilización de los subsidios. Sí. El Estado, que somos todos, en definitiva, cada vecino y vecina, hace un gran esfuerzo, y lo que queremos es que esa utilización sea más eficiente, más acorde a lo que corresponde, con más justicia social. Por eso este procedimiento y esta inscripción, donde cada uno que crea que lo necesita lo solicita, y no tiene ninguna relación. Ok, no hay relación con dólar ahorro, hasta el 31 de julio se pueden anotar. Y me preguntan, ¿cuándo empieza el periodo de rectificación? Porque habíamos hablado de que, digamos, una vez que terminen las inscripciones, aquellos que ya se anotaron y cometieron algún error, ¿cuándo les van a dar la posibilidad de rectificar? Bueno, justamente después de que finalice el periodo de inscripción, como habíamos establecido, así que en agosto será ese proceso de rectificación, pero lo que necesitamos primero es que todos los vecinos y vecinas, todos los usuarios que creen que necesitan del subsidio, hagan la inscripción correspondiente. ¿Qué pasa con los que todavía no tienen medidor de obra porque el edificio es nuevo y con los consorcios? Bueno, esta herramienta es dinámica, esto va a seguir existiendo, va a pasar lo mismo, y te amplío la pregunta: aquel que se mudó, aquel que cambió la situación laboral, que perdió el trabajo, o el que está en otra situación, entonces va a poder seguir utilizando la herramienta y se va a seguir inscribiendo como hasta ahora. En el procedimiento de rectificación también va a haber un procedimiento para los cambios y modificaciones, que las va a haber de muchos tipos. Claro, si yo me mudo, si me quedan 6 meses de alquiler y empieza la quita progresiva, o sea, ¿va a quedar abierto siempre ese registro para que yo le informe al registro que perdí el trabajo o que me mudé? O sea, es un registro que va a tener que estar siempre abierto a una actualización de datos. Sí, muchas veces el que se muda, si está su medidor a su nombre, se
traslada al medidor, pero si va a otro lugar donde hay un medidor, recordemos que el decreto del presidente, esto es una instrucción concreta del presidente, da la posibilidad a aquel inquilino que tiene un medidor que no está a su nombre que se registre igual, y en este sentido, si se va a vivir a otro lugar que hay otro medidor, va a poder hacer el registro. O sea que va a quedar abierto eso. Sí, exactamente. Hay algo que me llamó la atención, que ustedes informaron que había un porcentaje de gente que no calificaba para el subsidio, ¿no? Digo, ¿por qué alguien que sabe que está excedido el monto se anota igual? Y hay gente que nos pregunta si hay que anotarse igual, aunque sepas que estás excedido en ingresos como para poder aspirar al subsidio. A ver, lo importante acá es entender que esta es una herramienta que el Estado pone a disposición para aquel, es una solicitud de subsidio, para aquel que necesita el subsidio. Ahora, vos me preguntás a mí qué preferiría, y siempre es bueno que se anote todo el mundo, pero no es que se tiene que anotar. Enriquecer las bases de datos y conformando el núcleo familiar es algo que en la Argentina no ha existido, y esto es una herramienta que empieza a construir esto nuevo, repito, combina millones de usuarios, con cientos de distribuidoras, con decenas de entes, con información de AFIP, ANSES, SINPIS. La verdad que es una combinación de muchísima información y siempre que esté más enriquecida, pero no significa que sí o sí se tenga que anotar aquel que considera que no lo necesita o que entiende que no le va a tocar, pero mientras más información tengamos siempre es mejor. Ahora, hay gente que de repente, como digamos, se habían anotado hasta ayer creo que 6.300.000 personas y hay 17 millones de usuarios de electricidad, o sea que es un 40%, es poco. Y muchos dicen que, o creen que una de las razones por las cuales la gente no se anota es los que no quieren autorizar al Estado justamente a cruzar datos. Dicen, no, prefiero que no. Esto es digamos, ¿está pensado así? Es Darío Martínez con quien estamos hablando, el secretario de Energía. Mira, María, está pensado para aquel que necesita el subsidio. Luego, cada persona toma su decisión. A nadie se lo obliga, pero sí entendemos que el Estado tiene que, en ese esfuerzo que hace para cuidar a los argentinos, tiene que poner a disposición la herramienta. Luego, cada uno de los usuarios toma la definición de hacerlo o no hacerlo. Y bueno, si entiende que no quiere sí, que sus bases de datos, a ver, esto va a ser utilizado solo para el subsidio, no es que se va a estar investigando, ni analizando, ni haciendo pública ninguna base de datos, de hecho están protegidas, pero bueno, es una decisión personal, cada uno toma su decisión. Una duda que me plantearon es gente que por ahí heredó una propiedad y entonces hereda un porcentaje de una propiedad porque hay muchos herederos. Y entonces cuando le dicen cuántas propiedades tiene, si ustedes van al registro de la propiedad, el registro de la propiedad no te va a decir en qué porcentaje se reparte tal propiedad. ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, a ver, si heredó una propiedad no va a tener inconvenientes. Acá el borde que se ha puesto en el decreto es el que tiene más de 3 propiedades. Pero aunque sea un porcentaje de esas propiedades, pues podría alguien tener un porcentaje menor de 3 propiedades y no ser el propietario total. Toda esa parte de observaciones de estos casos viene en la parte de rectificación. Es probable que pueda suceder que alguien heredó 2 propiedades además de la que tiene y en términos porcentuales son porcentuales menor. Pero bueno, toda esa parte, el descargo y el análisis puntual de todos esos casos es el que va a venir con posterioridad en la inscripción. Ahora, respecto de esto, de qué es lo que sucede, ¿qué le pasa a un monotributista que tiene ingresos variables? Entonces, a la hora de poner sus ingresos, no sabe muy bien, digo, ¿qué pone? ¿El total de la escala en la que se mueve? No, pone el ingreso promedio en función de lo que gana al año, dividido los meses, se le da el ingreso promedio. Luego seguramente va a caer dentro de la categoría que está inscripto en el monotributo y eso sí va a ser analizado, pero seguramente va a coincidir con el rango y la categoría de su inscripción en el monotributo. Dentro de ese rango va a estar con seguridad porque si no estaría con otra categoría de monotributo. Y en este mismo sistema de que se mueven las variables, ustedes toman la canasta básica para medir, ¿no? Dice, bueno, entre una canasta básica y 3 canastas básicas es la categoría que recibe una parte del subsidio, arriba de 3 canastas básicas y medio sin subsidio de ingresos, ¿no? Ahora, la canasta básica se mueve todos los meses, se incrementa todos los meses. Claro, porque aumentan los alimentos, aumenta la inflación, hace que la canasta básica suba mensualmente. ¿Ustedes van a adaptar mensualmente el piso a partir del cual...? No, buscamos justamente una variable que vaya
evolucionando, si es una manera de decir, quizás esta no sería la palabra. Que se actualice. Actualice, exactamente, y se actualiza trimestralmente, y iremos nosotros... trimestral. Sí, en función de eso, es lo que iremos haciendo en la base de datos. Van a tener que ser bastante quirúrgicos en todo esto. Ahora, se anotó menos gente hasta ahora de la que esperaban, me imagino, porque si le iban a quitar, la idea era quitarle el subsidio al 10% de la población y se anotó solo el 40%, hay un bache ahí grande todavía, ¿no? Mira, viene subiendo mucho el nivel de inscripción de los últimos días. Los primeros días empezó más bajo de lo que esperábamos y los últimos días está más alto de los que esperábamos. Creemos que los 7 millones, casi 7 millones que debe haber a este momento, más los 5 días, vamos a llegar a un número parecido del que estábamos esperando. Vamos a ver la evolución de estos días al ser libre, al no estar atado a ninguna terminación del DNI. Pero la verdad que si nos basamos en los últimos 4 o 5 días y se mantiene ese número, andaríamos bien. Si nos basamos en los primeros 3 días de la campaña de difusión... Sí, por ahí no se sabía tanto, claro. Claro, fue más bajo. Estamos charlando con Darío Martínez, el secretario de Energía. Le hago una pregunta respecto del equipo de energía, digamos. Cambió Batakis, los integrantes de energía, los que ocupan puestos claves en los entes reguladores, sobre todo, siguen siendo los mismos que en su momento manifestaron estar en contra de la quita de subsidios. Entonces uno se pregunta cuántas ganas tienen o por qué quienes están en contra de esto siguen en esos cargos. No se ha manifestado ni estar en contra ni estar a favor. Se hicieron esquemas de segmentación y la verdad que el único cambio en energía ha sido el subsecretario de planeamiento, quien viene trabajando con la segmentación. Quien está ahora de subsecretario era parte del equipo de segmentación desde el primer día. Pero Eduardo Basualdo, que es el subsecretario, sacó un documento interno diciendo que no había ningún motivo en su momento, por ejemplo, para dar el último aumento. Entonces parece raro que los que están en contra de la quita de subsidios sean los que persisten, los únicos que siguen en sus cargos después del cambio de ministro. No, nosotros, el equipo de energía sigue trabajando y siempre se estuvo trabajando en mecanismos de subsidios de diferentes maneras y alternativas. Vos calculá, María, que esto es innovador, esto es la primera vez que se encara de esta manera, es una herramienta que llevó tiempo conformarla y va a seguir evolucionando, te repito, millones de usuarios, cientos de distribuidoras de todo el país, cuyas distribuidoras tienen sus propias reglamentaciones, entes que controlan y son de otras jurisdicciones. Todo eso, congeniarlo y llevarlo a una herramienta llevó su tiempo, pero el equipo sigue trabajando en función además de un decreto que definió el presidente claramente y estamos trabajando para como herramienta que va a exceder. Ojalá, la verdad que ojalá, porque me parece que vemos lo que pasa en el mundo, ¿no? Con el tema del uso de la energía y lo caro que está. Bueno, de hecho, uno de los cuellos de botella que tiene hoy en la Argentina tiene que ver con la importación de energía. Estamos hablando con Darío Martínez, secretario de Energía. ¿Me dejás, María? Sí, tengo una pregunta. Perdón. Pero antes, yo creo que va a acceder inclusive a la energía. Me parece que es una gran base de datos y una herramienta que le va a servir al Estado para analizar los subsidios del transporte, para analizar el agua y cualquier otra información y utilización del recurso del Estado. Así que me parece que... O sea, el día de mañana podría pasar que se utilice este mismo registro para la quita de subsidios de agua. Y yo creo que es una gran herramienta para la toma de decisión. Luego se utilizará, pero me parece que si esta herramienta sigue mejorando y evolucionando para bien y para usar de una manera más inteligente los recursos del Estado, ¿por qué no pensar para el agua o para el transporte, de analizar quién le toca o quién le toca el subsidio? Ya, digamos, esto lo digo por boca mía, pero me parece que... es interesante. En lugar de subsidiar a los dueños colectivos, saber ser muy preciso y subsidiar directo al usuario sería ideal. Ahora, una consulta, Darío, tema comercios. Nos llueven los mensajes de comerciantes, ¿no? Que no hay subsidio para el comercio. No, esta herramienta es para el uso residencial en su primer paso y está orientada y destinada a ellos. ¿Pero y qué va a pasar, digamos, la actualización de tarifas de comercios va a ser... ¿Qué pasa con no hay subsidio ahí? No dije que no hay subsidio. Lo que digo es, estamos hablando del subsidio al uso residencial. Todavía no se ha tomado una definición con el resto de las categorías. No se tomó una decisión con el resto de las categorías.
salvo los UDI, que ya se le quitó el subsidio hace tiempo, los grandes usuarios. Los grandes usuarios. Udis, claro, jerga ¿no? Sí, perdón. No, está bien. Los grandes usuarios hace ya un tiempo ya se tomó esa definición y se le sacó los subsidios. Algo similar sucede con los consorcios que tienen, por ejemplo, calefacción central, que en realidad la tarifa de gas, la boleta de gas está a nombre de la administración, no del usuario. ¿Y es un gran usuario el consorcio? No, es una sociedad, no es un individuo, entonces... ¿En dónde queda? No tenés una definición ahí. Y se va a seguir trabajando, digo, en todos esos grupos, por decirlo de alguna manera, donde estamos analizando diferentes alternativas. Pero por ahora, esto para no confundir al oyente, esto está pensado en el uso residencial. Bien, de todo el país, o sea, esto es otra cosa importante, no es solamente de área metropolitana. Estamos hablando con Darío Martínez, secretario de Energía. Bueno, todo esto tiene que ver con también cómo va a impactar de lleno recién el año que viene, porque se va quitando bimestralmente 1/3 el subsidio, ¿no? Pero el año que viene, idealmente, tenemos que tener una solución también, ¿no? Relevante, que es el tema del gasoducto, ¿no? Sí, la verdad que viene avanzando. Realmente lo que va a modificar de manera estructural el costo de la energía en la Argentina va a ser la incorporación y la operatividad del gasoducto Néstor Kirchner. Hasta ahora llamado para importar lo menos posible GNL. Recordemos que el GNL, que el año pasado pagábamos $8.50 al millón de BTU, hoy si querés comprar un barco está arriba de los $47 el millón de BTU. Este ha sido el impacto de una guerra que ya empezó con la transición energética, pero que con la guerra se mantuvo a precios altos, porque hoy debería estar bajo el GNL porque es verano de Europa, claro, pero sin embargo se ha mantenido alto y viene el invierno de Europa. Una pregunta respecto hay un incremento en lo que hemos utilizado en divisas de 3.000 millones de dólares, pasamos a más de 8.000 millones de dólares en función de ese precio exorbitante de la energía. Una pregunta respecto del gasoducto. Ya se adjudicó el tramo 1, ya se abrieron los sobres del tramo 2, faltaría el tramo 3. ¿Para cuándo tiene que estar totalmente licitada la obra? Mirá, ya se adjudicó el renglón 1, el renglón 2, el renglón 5. Seguimos en ese proceso, estamos en estos días terminando y queremos los primeros días de agosto ya anunciar... toda la obra. Toda la obra, absolutamente. ¿Para cuándo tiene que estar lista la obra? Julio. Fines de julio tiene que estar. Fines de julio. Pero ahí ya se te pasó una parte del invierno. Pero es el plazo. Vos recordás que hace 22 meses nosotros teníamos declino en la producción de energía en el país. O sea, el gas se nos caía 8,5% anual. La producción. Está bien, está bien, pero digo, es julio, o sea, no va a cubrir de lleno la demanda de invierno, digo, simplemente es eso. Es julio, exactamente. Esa es la fecha que nos hemos propuesto. Y que agosto, o sea, se ahorrarían lo de agosto, en todo caso. Y agosto es un mes fuerte en cuanto a la demanda de energía, pero es la fecha que siempre ha previsto. O sea, 31 de julio inauguran el gasoducto Néstor Kirchner, ojalá. Me dicen que unos días antes, pero bueno. Bueno, ok, vamos a tomarle la fecha. Julio. Darío Martínez, secretario de Energía. Bien, muchas gracias, buen día. No, gracias a vos, un saludo a todos. Hasta luego. La Cardeus es el colchón que está a la